En este vídeo os voy a mostrar 9 síntomas de un coche que tiene mal la junta de culata. ¡Wow! ¿Qué pasa? Y yo no voy a poner ni la intro porque no tengo. Síntoma número 1. El coche se calienta más que tu entrepierna cuando ves a la chica que te gusta. Wait a minute. Who are you? Antes de nada, aclarar que aunque tengo un ciclo formativo de grado superior en automoción, no he trabajado a full como mecánico durante mucho tiempo. He saltado de un lugar a otro, como muchos sabéis. Pero esa es otra historia. Así que todo lo que voy a contaros a continuación se basa en mi experiencia y en lo que he encontrado por las redes. Si alguien quiere añadir algo o detallar algún punto, estaré encantadísimo de leerlo por los comentarios. De esta manera podremos aportar más aún a la gente que llega aquí con sus dudas. Vale, antes de nada, ¿qué es la junta de culata? Como su propio nombre indica, es una junta que va entre la culata y el bloque motor. Pero vamos a verlo en un esquemita para entenderlo un poquito mejor. Este es el despiece básico de un motor. Aquí tendríamos lo que sería la culata, la junta de culata y debajo el bloque motor. ¿De qué se encarga entonces la junta de culata? Su función es sellar la cámara de combustión y los pasos de aceite y refrigerante entre el bloque y la culata. Cuando se daña debido a un calentón, por ejemplo, se crean fisuras en ella y las galerías por las que pasan el aceite o el refrigerante o la cámara de combustión se conectan entre ellas. Ahora sí, vamos a tope a por esos 9 puntos que nos indican que tenemos un culatazo. ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en la finca del señor Nuker, allí lo tenemos limpiando el basuro. Vamos a usar el fofo para revisar los puntos que nos indicarían que tenemos un posible culatazo. ¡Vamos para ello! ¡Wow! Síntoma número 1. El coche se calienta más que tu entrepierna cuando ves a la chica que te gusta. O al chico. Sin embargo, en caso de tener este calentón en el cuerpo, sería recomendable descartar que el resto de elementos que puedan influir en ese calentón no sean los que estén dañados, es decir, dejar para el final lo que viene siendo la juntita de culatita, ya que eso haría un buen daño a nuestro bolsillo. Síntoma número 2. Venimos al motor, abrimos el tapón del aceite y descubrimos que aquí dentro tenemos a un creador de contenido llamado El Mayonesas. Que diga Health. Un besito guapo. Puede ocurrir que al abrir el tapón del aceite descubramos que tengamos aquí una pasta similar a la mayonesa. Este síntoma puede ser indicativo de que tenemos mal la junta de culata o de que tenemos un pésimo mantenimiento del vehículo, que espero que no sea vuestro caso. También puede darse cuando tenemos climas con mucha humedad o frío. Es decir, que hay coches que tienen este síntoma pero no tienen mal la junta de culata. Síntoma número 3. Tenemos la misma pasta, el mismo creador de contenido, pero esta vez en la varilla del aceite. Sacamos la varilla del aceite y descubrimos que al final de ella tendríamos esa pastita rica, que por cierto, este aceite está ya un poquito por cambiarlo. Igual que antes, esto no es determinante para que sepamos 100% seguro que esto huele a junta de culata. Sin embargo, puede ser una señal bastante clara. Síntoma número 4. Tenemos suciedad en el bote de expansión. Coño, que se me cae la cámara, hermano. Síntoma número 4. Tenemos suciedad en el bote de expansión. Un color marrón en este botecito de aquí. Que el aceite se está fugando al circuito de anticongelante. Podría deberse a que tengamos mal la junta de culata, efectivamente, o en algunos vehículos puede darse por un poro en el intercambiador. Este intercambiador refrigera el aceite, haciendo pasar por él el circuito de anticongelante. Síntoma número 5. El circuito de refrigerante coge presión. Suele ir acompañado de ese calentón del que hablábamos en el punto número 1. Los manguitos se inflan y al tocarlos están bastante duros. ¡Como mi Así que aparte de estar duros, también se deformarían un poquito. El señor Nuker me va a pasar una fotito de lo que le ocurrió en el señor Basurus, ahí lo tenemos, en el que se le hinchó bastante. Y no estamos hablando de su rabo esta vez. Por cierto, suscríbete, comenta, dale like, comparte, haz todas esas cosas, coño. ¡Haz algo, padre! ¡Haz algo! El circuito de aire había entrado en contacto con la cámara de combustión. Usando el coche a pleno rendimiento podríamos reventar un manguito y quedarnos bastante tirados, como le pasó aquí al señor. Síntoma número 6. Al mismo tiempo que todo esto, podríamos comprobar que en el bote de expansión se crean unas burbujas. Tiqui, 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 tiqui. Síntoma número 7. Consumo de anticongelante. Si tras revisar que no tenemos pérdida por ningún otro punto tenemos un consumo de anticongelante, puede que una fisura de la junta de culata esté derivando refrigerante a la cámara de combustión y se esté quemando en ella. Por supuesto, el rendimiento del vehículo empeoraría. Mentira, hermano, eso andaría mejor que un TDI. Lo que estáis viendo ahora en la imagen son unos comprobadores que detectan gases de escape en el sistema de anticongelante. Funciona con un líquido que reacciona a los componentes de los gases de escape haciendo que cambie de color. De manera que es muy útil para saber que no tenemos fuga al sistema de anticongelante. Os dejo un enlace a estos aparatitos por aquí por la descripción. Síntoma número 8. Consumo de aceite. Igual que el punto anterior, pero con aceite. De nuevo empeoraría el rendimiento del vehículo y aumentaría nuestras emisiones contaminantes. Puede que no pasáramos ITV. Este caso suele notarse a la legua por el olor y por el característico color azulado de los gases de escape. Y número 9, como se veía venir... ¿Cómo se veía venir? ¿Cómo se veía venir? Sí, pérdida de potencia. ¿Y qué más deciros? Al final nada es tan sencillo. Hay ocasiones en las que esto se ve rapidísimo porque el coche sencillamente se calienta con verlo.
y otros en los que solo tenemos unos ligeros síntomas como los que hemos expuesto en este vídeo. Pero no se termina de dejar ver hasta que las fisuras internas de la junta de culata se hacen más grandes y el verdadero fallo da a la cara. Por supuesto, no nos vamos a encontrar siempre con todos los síntomas. Revisemos siempre todo lo que pueda ser causante de los síntomas que estamos viendo. Me refiero a hacer eso antes de ponernos a levantar la culata. Ese debería ser nuestro último paso para que nuestro bolsillo no sufra demasiado. Y por último, el tener junta de culata ha entrado en el saber popular como que es una verdadera putada y en el momento en el que nos lo dicen pensamos inmediatamente que el coche está para tirarlo. Pero desde mi punto de vista no es el fin del mundo y tampoco tiene por qué ser el final del coche. Dependiendo del modelo, de su valor o de si simplemente lo quieres y te gusta tu coche, puede salir muy rentable el reparar la junta de culata. Rentable. Y sí, es una putada en caso de que nos hayamos gastado ya todo un dineral en repasar los demás elementos que nos descarten que no sea junta de culata. Y al final terminar llegando a la conclusión de que tenemos un culatazo, de que ha venido para quedarse. Pero si el coche te merece la pena, repáralo y sigue disfrutándolo durante muchos años más. Y nada más, espero que este vídeo os haya ayudado, que lo compartáis, que me dejéis vuestros trucos para saber si tenemos mal la junta de culata y nos vemos.